Muy buenas, hoy os traigo un accesorio para vuestro llavero que desde mi punto de vista es muy interesante. Si sois seguidores del canal ya sabéis que tengo un llavero, o mejor dicho, un par de llaveros muy particulares y que tengo una forma pues un tanto peculiar de llevar las llaves de casa, diríamos. Suelo llevar siempre una multiherramienta en formato mosquetón, como esta de aquí. Esta es la Sharp Hill Urbanx 6 en 1. Está realizada en titanio y tiene una pequeñísima hoja de corte perfecta para abrir paquetes en el día a día, cuando realmente pues simplemente necesitas eso, algo que pinche y que corte pues para abrir paquetería. En ese sentido, esta multiherramienta se complementa muy bien con mis llaveros y con mi manera de llevar las llaves. ¿Cómo es esa manera de llevar las llaves? Bueno, pues yo suelo hacer este tipo de configuración que veis aquí, que básicamente es una multiherramienta en formato mosquetón. Tenéis vídeo de ella en el canal. Una linternita, también hay vídeo ya en el canal, iré dejando enlaces. Y tenéis también pues el llavero, que este es el más sencillo que tengo de verano, que es básicamente pues lo que veis, llaves, un mosquetón y poco más, y un clip en el otro lado, no tiene más historia. La cuestión es que tengo otro llavero, que es el que no uso en verano, que uso el resto del año, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Que es un poco más complejo y que incluye más elementos. En este caso, otra linterna, una Nightcore Tiki, una multiherramienta también de mosquetón, y el llavero que lleva pues dinero en efectivo en un compartimento estanco de titanio, unas pinzas de titanio, un pendrive con información, y bueno, pues es lo que veis aquí. Es diferente, un poco más voluminoso, más completo y que a mí personalmente me gusta mucho. Y esta es la Nightcore Tiki, que es una linterna que me parece estupenda para llavero. De la multiherramienta en concreto, de esta de titanio, creo que no hay vídeo de ella en particular, pero la presenté junto con el llavero y os dejaré el vídeo de este llavero, que es la versión 2.0 del que hay en el vídeo, en el enlace que veréis en la descripción de este vídeo. Bueno, pues vamos a volver a la Sharp Hill Urbanx 6 en 1. Está realizada en titanio, ¿vale? Una sola pieza de titanio más la hoja más un eje, no tiene más. Esa sola pieza de titanio tiene una serie de fresados que dan lugar al gatillo y al muelle del propio gatillo. Ya veis que flexa y nos permite colocar este mosquetón en la trabilla del pantalón, como suelo hacer yo, y llevarlo ahí. Tiene una serie de herramientas integradas en ese diseño, que son básicamente lo que veis aquí, no tiene mucho misterio, ¿vale? Tenemos una llave de 4 milímetros hexagonal, 6 milímetros hexagonal, 7 milímetros hexagonal. Tiene un abrebotellas, que es esta sección de aquí, ¿vale? Que lo que haremos será enganchar esa chapa y retorciendo a abrirla. No es tan cómodo con un abrebotellas ubicado en otra posición, porque el cuerpo es bastante compacto. Y cuando digo compacto es tremendamente compacto. Fijaros en esto. 3,6 centímetros de largo, 2,2 centímetros de ancho. Realmente pequeño. Yo hasta ahora la multiherramienta de mosquetón más pequeña que tenía era esta, y es que esta es aún más compacta. Son diferentes, esta está hecha en acero, tenéis vídeo de ella en el canal, y esta está hecha en titanio, ¿vale? Esta me parece una maravilla para lo que cuesta, es muy baratita. Esta tampoco es cara, el precio al que se puede encontrar está entre los más o menos unos 13 euros, ¿vale? Puesta en casa. Pero la cuestión es que cuando yo la compré, me costó 7 euros puesta en casa. Yo cuando la vi dije, bueno, voy a comprármela porque ya solo por ese dinero me merece la pena cogerla y ver qué es lo que me llega. Y me llegó esto que veis aquí, y la verdad es que estoy bastante contento con ella. Hay cosas mejorables, el hecho de que esté todo hecho en una pieza de titanio y que gatillo y muelle vayan integrados hace que no sea tan práctico como este formato con ese muelle de alambre. ¿Y por qué? Pues porque, como veis, esto es independiente, son dos piezas. Habitualmente este muelle suele ser de acero, no suele ser de titanio, aunque la multiherramienta lo sea, y la capacidad de apertura es bastante amplia. Esta es una multiherramienta extremadamente compacta, entonces la apertura no puede ser tanta. La apertura máxima es de 8 milímetros y eso es forzando bastante el gatillo hacia atrás. Como veis, se puede forzar, pero luego pasa esto, que veis que queda una pequeña separación, una pequeña apertura. Cuando lo recibí, esa apertura no estaba así, pero de ir venciendo ese muelle y gatillo hacia atrás, pues ha quedado con ese pequeño juego que veis ahí, que no es nada grave, porque mi trabilla del pantalón no se va a colar por ahí, pero no me gusta que esté ahí. Entonces, bueno, eso es mejorable. Me habría gustado más simplemente un muelle de alambre, que bueno, habría agregado un poquito de peso y no iría más allá, pero es que tan solo pesa 6 gramos. Si hubiese pesado 8 gramos, me daría lo mismo, sinceramente. Usos que posee: 4 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros de llaves hexagonales, ese abrebotellas que hemos comentado, un destornillador plano en esta sección de aquí, que aquí sí que tuve que hacer una pequeña modificación porque era un poco más grueso de lo que me gustaría y acababa en un borde más estrecho. Entonces, como destornillador plano no era muy práctico. Yo lo que he hecho ha sido limar esta sección de aquí para poder dejar un destornillador plano pues más utilizable. Y luego tiene un destornillador Phillips, que es este de aquí, que como veis ya está bastante usado, que
Es una combinación de número 1 y número 2. Philips del número 1 y del número 2. Y que está tallado de una manera que hace pensar que esta última sección de aquí, la parte de la punta, a ver si lo puedo enseñar desde aquí, esa de ahí, se puede utilizar como destornillador plano porque de hecho acaba en un borde que es un destornillador plano. Pero sus dimensiones son de 0,9 por 0,4 milímetros. Y es un poco, difícil encontrar un tornillo que encaje ahí. He pensado en limar también esta última sección y hacerlo un poquito más fino de esos 0,4 milímetros para que sea un buen destornillador de gafas. No me he puesto manos a la obra, pero tarde o temprano lo haré, porque tener un pequeño destornillador de gafas en la punta del Philips sí que puede resultar interesante. Como os he dicho, retoqué el destornillador plano, acabaré retocando este y luego vamos a ir a algo que es muy curioso en esta multiherramienta, que es esto, que es la hoja de corte. Como veis, las dimensiones de la hoja de corte son muy contenidas. Ya veis que es una hojita de corte que mide concretamente 2 centímetros de largo. De filo útil tiene un poco más por el perfil de la hoja, que es una especie de tanto americano muy radical y que va a tener en total 2,2 centímetros de filo útil. Y aquí viene la sorpresa. La hoja es de acero M390, que es un acero pulvimetalúrgico de la casa Bohler, con un elevadísimo contenido de carbono, un 1,9% de carbono, un 20% de cromo, muy inoxidable, que tiene algunas, peculiaridades, como que hay que afilarlo mínimo con 15 grados por cada lado, no dejar rebaba durante el afilado y, la ventaja es que tiene una excelente retención de filo, adquiere un filo muy fino y la dureza suele rondar los 60 HRC. Es una hoja de corte que no tiene ningún sistema de retención, simplemente tiene ese ajuste con este tornillo que veis aquí, que es un eje con un tornillo de tipo Torx, del número 8, y lo que haces es apretar más o menos el tornillo para que tenga una fricción mayor. Una vez que está cerrado, a ver si lo puedo enseñar, ya veis que no hay manera de que se abra accidentalmente, de ninguna de las maneras, y si lo quieres abrir, pues bueno, se abre mediante uñero, a 2 manos, y se pliega con la misma facilidad. ¿Es cómodo de usar? Bueno, si coges del cuerpo del mosquetón, o coges así, de esta manera, o pones el dedo aquí, puedes abrir paquetes con él tranquilamente y pinchar una bolsa y cortar. Es para eso, no esperéis mayores prestaciones en una hoja que mide 2 centímetros y que además tiene un grosor bastante contenido de 1,3 milímetros. El vaciado es un vaciado Scandi acero. A ver si lo puedo enseñar, ahí lo veis, y fijaros en el perfil de la punta. Es un Scandi acero. Es una pieza pequeñita, cortadora, que para abrir paquetería pues puede ser eterna, con el acero que han empleado para la hoja y que funciona bien. No le puedo pedir más a una multiherramienta que es la mínima expresión de una multiherramienta. El destornillador, obviamente, al estar colocado ambos en las esquinas, pues bueno, requiere de un movimiento un poco, como veis, voy a decir ortopédico, por decirlo de alguna manera, pero evidentemente no es tan cómodo como un destornillador convencional, pero te hace el apaño. Para pegarle un pequeño apretón a la bisagra de un armario, que es lo que hice el otro día con ella, por ejemplo, en casa de mi madre, pues es más que suficiente. Para ese tipo de tareas, que son cosas puntuales, el llevar esto junto con tus llaves es un plus que no pesa y no ocupa. Para que os hagáis una idea, voy a cambiar esta multiherramienta que tengo colocada en este de aquí y voy a colocar la Sharp Hill para que veáis qué diferencia de tamaño. Es una auténtica barbaridad. Si colocas esto y lo comparas con lo que ocupa esto, obviamente es la mínima expresión, un peso ultra ligero, añade el uso de corte, aunque esta tenga una versión con una pequeña hoja de corte reemplazable, pero en este caso me parece más práctico que sea una hoja no reemplazable, porque la otra es una hoja tipo escalpelo, y en esta ocasión pues puedo reafilar la hoja todas las veces que resulte necesario. Voy a tener que reafilarla poco, porque para tareas de abrir paquetes no es una hoja que se dañe tremendamente. El acero que han empleado tiene una muy buena retención de filo, y como veis, pues es la mínima expresión de una multiherramienta de mosquetón. Es práctico, me habría gustado que hubiese tenido un pelín más de apertura y que hubiese sido pues un gatillo de este tipo alambre, porque me resultan más prácticos. Este cede un poco, como os he comentado, queda un poquito abierto y eso es lo que más me molesta de la historia. Pero por lo demás, me parece interesante. Y luego otra cosa que es un detalle que puede resultar interesante para algunas personas es que, a ver si lo puedo enseñar, voy a sacar esto también y os lo enseño. ¿Veis esta curvatura de aquí? Viene perfecto si lo que quieres, por ejemplo, es alondrar, hacer un nudo de cabeza de alondra, esa multiherramienta como tengo yo con esta. Porque simplemente la alondras en este hueco de aquí y de esa manera tiene esta concavidad en el perfil de la multiherramienta para alondrarlo y que no sobresalga. Es una solución interesante. Esta también tiene algo parecido. Esto es el abrebotellas, que como yo no lo uso, pues lo dejé ahí. Es una multiherramienta muy ligerita, a 13 euros.
Yo creo que sigue siendo interesante, a 7 euros, que es lo que pagué yo por ella, es un auténtico chollo. El abre botella seguramente sea lo más incómodo de utilizar, porque tienes que hacer la palanca para abrir la botella, pues con solo esto, con estos 2,2 centímetros, seguramente haya mejores maneras de abrir una botella, pero bueno, pues está ahí. Yo no los utilizo habitualmente, pero obviamente no es la posición más cómoda para él. Pequeñita, ligera, a un precio que me pareció, con lo que pagué yo, más que correcto, y que con el que tiene ahora, que es casi el doble, a 13 euros, me sigue pareciendo pues una buena opción. El hecho de que sea titanio hace que sea muy ligerito, también hace que cuando trabajas con tornillos y te pasas un poco de fuerza, pues como veis, los destornilladores se marcan, no es nada grave, pasa con todo tipo de materiales, pero el titanio sí que es cierto que se marca un poco más. El acabado es un sandblasted mate y tiene una serie de grabados al láser, pues aquí indicando un poco las funciones, el abre botellas, la marca, que es Sharp Hill, ahí lo veis, el acero de la hoja. En este lado tenemos el tipo de destornillador, que es un Phillips, aquí el plano, y en el otro lado tiene los números, a ver si lo puedo enfocar, ahí estamos. 4, 6 y 7 de las llaves de caja, no tiene más. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este pequeño mosquetón multiherramienta, y nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.